Segunda de Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Quiere decir que la libertad solamente puede venir de Jesucristo, de alguien que lo ha confesado como su Señor y su Salvador y que ha recibido al Espíritu Santo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad, amigo? Hermano que me está viendo, mantenerme renovándome en el conocimiento de la palabra, manteniendo una relación continua con el Espíritu Santo y teniendo una actitud correcta para mantenerme libre, porque la libertad usted la puede perder. No estamos en el cielo todavía, ni estos cuerpos han sido glorificados como los del Señor Jesucristo. Todavía estamos en la tierra. Este cuerpo todavía está contaminado. Estamos sujetos a estímulos, tentaciones. El mundo con su gama de ofertas sexuales, lujuria, pornografía, mentira, chisme y un sinnúmero de fuentes de contaminación que nos obligan a estar velando, que nos obligan a renovarnos, que nos obligan a purificarnos a través del arrepentimiento. Eso es lo interesante, que todos aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo debemos estar velando para mantenernos firmes en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Porque nosotros al fin y al cabo no somos como las personas que todavía no han tomado la decisión de ser libre y dejar el pecado. Porque hay gente que peca deliberadamente. Hay gente que le encanta fornicar, le encanta mentir, murmurar, le encanta emborracharse. No hacen nada por resistirlo. Es más, andan buscando oportunidades para engañar, tumbar, estafar, hablar mal para el prójimo. No es el caso de esa gente. Para eso está preparada la ira de Dios después de que hayan tenido la oportunidad de conocer a Cristo y lo hayan rechazado. Por ello también debemos orar, pero empecemos por el primer caso que yo planteaba a modo de introducción. Creo que nunca debemos dejar de limpiarnos y de purificarnos y entender que nosotros no somos pecadores, somos santos e imperfectos. Somos seres humanos que hemos recibido al Señor. Para el Señor somos sus santos, justos, pero todavía somos imperfectos y estamos expuestos a un sinnúmero de fuentes de contaminación. Bien. La Biblia es clara cuando dice en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 en adelante, y habla de presentarse en un sacrificio vivo, santo, agradable, perfecto a Dios, el cual es el culto racional, y también habla de una transformación por medio de la renovación del entendimiento. Entonces, creo que la responsabilidad de todo cristiano es precisamente hacer ambas cosas. Una, presentar su cuerpo en un sacrificio vivo constante. Eso significa morir, eso significa negarse, eso significa hacer un sinnúmero de cosas más allá de que las quiera o no las quiera hacer, y dejar de hacer también un sinnúmero de cosas que muchas veces mi humanidad, mi carne, la humanidad de la carne del cristiano quiere hacerla. Pero también renovar, dice precisamente la palabra renovar tiene que ver con un proceso continuo de hacer nuevo algo. Y es un proceso que implica mucha voluntad del ser humano para leer las Escrituras, para renovar su entendimiento, para ir siendo transformado. Porque lo demás lo va a hacer el Espíritu. Eso debe quedar muy claro, ¿no? Ahora, creo que es importante, José, que nosotros oremos también por el miembro de la familia, para que el miembro de la familia tenga este entendimiento que nosotros estamos teniendo en este momento y ellos reconozcan que hay una responsabilidad en mantener su libertad. Claro que sí, es muy importante que oremos al Espíritu Santo, porque como usted leía al comienzo, en 2 de Corintios 3:17 dice justamente que es el Espíritu el que trae libertad. Solamente cuando el Espíritu trae revelación, les da el entendimiento, quita el velo de sus ojos que les impide ver la forma en que Dios los ve, la forma en que están viviendo, y ellos reconocen su condición, es que van a poder buscar a Dios y correr a la cruz. Por eso, más allá de lo que nosotros podamos hacer por nuestros familiares, que es importante, el predicarles, el dar un buen testimonio, el hablarles del amor del Señor Jesús, el de confrontarlos en muchos casos también acerca de la forma en que están viviendo, necesitamos depender de lo que el Espíritu Santo puede hacer en ellos. Si el Espíritu no los convence de pecado,
Si el Espíritu Santo no le abre los ojos, nada va a cambiar. Así que nuestra oración tiene que ir direccionada justamente a que ellos quieran conocer cuáles son los caminos del Señor, a que ellos empiecen a rechazar esa vida que han estado llevando, a que rechacen la incredulidad, a que rechacen la rebeldía, a que rechacen todas aquellas actitudes, hábitos y pecados que están practicando. La clave aquí para poder ver una transformación en nuestra familia, sin lugar a dudas, que es el Espíritu Santo. Además que la oración, muchas personas lo ven como simplemente un diálogo con Dios. La oración lo ven como un medio en el cual el ser humano se comunica con Dios, pero la oración es el derecho legal que el cristiano le da a Dios para intervenir en sus asuntos personales. Entonces, precisamente el proceso en el cual el cristiano ora y Dios actúa, lo determina el Señor el tiempo. Pero sin embargo, el cristiano debe estar en constante oración precisamente por los miembros de su familia. Precisamente uno de esos testimonios es su vida, digamos, ¿no? Cómo su hermano estuvo orando por usted durante tiempo y en su momento eso dio su fruto. Y ese es el proceso por el cual pasa precisamente la intercesión, la oración por la familia. Precisamente intercesión es pararse entre el ser humano, entre el familiar y entre Dios, y pedirle a Dios que haga misericordia. El cristiano le pide a Dios que haga misericordia por su familia, que retrase los juicios, que tenga piedad, que envíe ángeles para que él para que puedan preparar el camino de salvación, que quebrante su corazón por medio del Espíritu Santo. Es un proceso en el cual él se vuelve como un mediador precisamente entre el familiar quizás rebelde, apartado, el familiar que está viviendo una vida desordenada, y Dios, para provocar precisamente un encuentro. Claro que sí, porque si el Espíritu Santo no interviene en nosotros y en nuestros familiares, vamos a empezar a frustrarnos primeramente con nosotros mismos. Vamos a querer cambiar cosas que solamente la podemos hacer con la ayuda y el socorro del Espíritu Santo. Creo que eso es importantísimo, porque hay muchos cristianos que dejaron de renovarse, de purificarse, de buscar una transformación continua. Eso es, nunca entendieron que la transformación es hasta que el Señor venga por nosotros. Y eso demanda una disciplina en la búsqueda. Bueno, es lo mínimo que podemos hacer, pero lo demás lo va a hacer el Espíritu Santo. Ahora, creo que la dependencia hacia el Espíritu Santo para poder seguir practicando esa transformación, esa renovación, es la clave. Porque cuando nos soltamos del Espíritu y lo empezamos a hacer en nuestra fuerza, ahí viene la frustración con nosotros. Ahí viene la frustración con el miembro de la familia. Sí, pastor, ya he orado, yo he hecho todo lo que usted ha predicado, yo he intercedido, usted no sabe, yo he ayunado. Bueno, está bien, pero tú tienes que seguir haciéndolo. Porque si a ti te cuesta, imagínate al familiar que no tiene la revelación que tú tienes. Imagínate si el individuo es inconverso. Lo estás dejando en manos del diablo, que va a terminar matándolo. Yo no puedo cansarme. La Biblia me manda que yo vele. La Biblia me manda que yo pueda mantenerme firme en la libertad con la que Cristo me hizo libre. Y luego tengo que creer que lo que yo estoy experimentando, el Espíritu se lo está transfiriendo a los miembros de mi familia, porque al fin y al cabo transferimos lo que estamos experimentando. Hablamos y enseñamos lo que estamos viviendo. Y en cuanto a interceder por el miembro que no está cerca tuyo, que vive en otra casa, un hijo mayor, no sé, un familiar, un tío, una prima, un hermano, un amigo, entonces quiere decir que no debo dejar de orar para que el Espíritu en algún determinado momento lo encuentre vulnerable, con deseos de cambiar, porque la vida te golpea, el pecado te trae mucho dolor, mucha vergüenza, y si tú te mantuviste orando, pidiéndole al Espíritu que redarguya, que ponga convicción de pecado, justicia y juicio, tenlo por seguro que en algún momento el Espíritu lo va a tocar y grande va a ser tu sorpresa. ¿Qué piensan? Claro que sí, apóstol. Yo tengo un testimonio realmente con respecto a eso que es una señal de que esto es cierto. Yo oraba por mi hermano, yo fui el primero en convertirme en mi familia, y oraba por mi hermano, intercedía por él, clamaba por su vida. Él estaba lejos del Señor, apartado en una vida llena de excesos, borrachera,
Y recuerdo que Dios utilizó una circunstancia para poder quebrantar su corazón duro. Ya yo venía predicándole, en alguna oportunidad lo había invitado a la iglesia, él había escuchado ya la palabra, pero insistía en seguir viviendo de esa forma. Y eso es lo que sucede con muchas personas que están orando, intercediendo por su familiar, y el Espíritu está ahí pero ellos lo están rechazando, ellos lo están resistiendo voluntariamente. Entonces hay, como usted decía, momentos donde la persona está más vulnerable. Hay circunstancias muchas veces que en su vida vienen y los golpean y hacen que en el momento en que el Espíritu Santo los toca, ellos se humillen. Y fue realmente eso lo que pasó después de un accidente. Yo recuerdo que su vida de mi hermano cambió para siempre. Él casi pierde la vida, y yo estoy seguro que fueron mis oraciones, mi intercesión y lo que el Espíritu Santo hizo en su corazón lo que permitió que él pueda dar un giro de 180 grados, y a partir de esa experiencia su vida cambie para siempre. Entonces la clave es que las personas que nos están viendo y que de repente vienen orando, intercediendo y dicen: no pasa nada, le he predicado, le he hablado, estoy orando, y sigue de la misma forma, exactamente, he ayunado, que sigan haciéndolo, que no desistan, que sigan perseverando en la oración. La clave de la oración justamente es la perseverancia. Por eso dice la Biblia que el Señor Jesucristo enseñaba acerca de la necesidad de perseverar en la oración, y da justamente la parábola de aquella mujer pobre que iba y clamaba a un juez injusto. Entonces, que no temía ni a Dios, no temía ni a Dios ni a los hombres, exactamente, y vio una respuesta por su persistencia. Entonces creo que tenemos que entender eso, y mientras oramos, confiar en que el Espíritu Santo es el que está haciendo la obra. Y no dejarnos atrapar, Pierre, por ese sentimiento de frustración, porque no vemos el cambio. Creamos en Dios, descansemos en Dios. Aunque no estemos viendo con nuestros ojos los cambios que queremos, Dios está obrando progresivamente, lo va a hacer en su momento. Pero no podemos dejar de creer. Creo que es mejor morir creyendo a vivir lleno de duda, alimentando frustraciones. Apóstol, decía el apóstol Pablo, escribiendo una carta a una de las iglesias, decía: no vaya a ser que yo peque dejando de orar por vosotros, dejando de interceder por vosotros. Si el apóstol Pablo decía: no vaya a ser que yo peque, en primer lugar, él no veía la intercesión y la oración por otras personas como algo irrelevante, complementario, como algo que se tenía que hacer de vez en cuando. Él lo hacía de una forma radical. Era un tema de vida o muerte, ¿no? Dos, eso muestra perseverancia, porque él decía: no vaya a ser que yo deje, o sea, es algo que él hacía continuamente y que no quería dejar de hacer. Y que no se puede dejar de hacer, porque él lo consideró pecado incluso. Y tres, si él lo hacía es porque creía que si él lo hacía es porque creía que su oración producía un efecto. Entonces, si algo se puede destacar precisamente de esa porción de las Escrituras, es la perseverancia que él tenía, es la disciplina que tenía para hacer todos los días. No es que de vez en cuando se acordaba de su familiar, de la iglesia, él estaba constantemente intercediendo. Y tres, la fe, porque si él lo hacía es porque creía que sus oraciones producían un efecto. Claro, qué interesante lo que dice Romanos 6:18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Quién puede hacer esa obra extraordinaria? Antes éramos instrumentos de deshonra. Éramos instrumentos que el diablo usaba para difamar, beber, emborracharnos, ser violentos, difamar a las personas, etcétera, etcétera. Y ahora instrumentos de justicia por el poder del Espíritu Santo, por la intervención de nuestro amado Señor Jesucristo. Si el Señor hizo esa obra en nosotros, ya nosotros sabemos hoy en día que lo único que hemos hecho es disponernos, cooperar, porque al fin y al cabo hasta el querer y el hacer lo pone el Espíritu Santo. No es señal suficiente para que usted nunca deje de orar por ese familiar. Y nunca deje de esperar ese momento donde el Espíritu lo va a tocar, y sí que ese hijo, ese familiar, esa mujer, ese padre va a terminar llegando a los pies de Cristo. La libertad viene del Espíritu. La plenitud te la da el Espíritu. La vida en abundancia de la que habló Jesucristo te la da el Espíritu. Nosotros lo estamos experimentando. No dejemos de compartir eso con los miembros de nuestra familia. Y también tengamos el valor de preguntarles si realmente quieren ser libres. ¿Hasta cuándo quieren seguir viviendo así? Porque hay un Dios que está dispuesto a cambiarles la vida. Y en el peor de los casos, que resistan al Espíritu Santo.
pídele al Espíritu Santo que por amor a Dios, por amor a ese familiar y luego por amor a ti, lo toque, lo quebrante, le ponga el deseo de alejarse de esos caminos, del pecado, de la lujuria. Y en cuanto a usted como cristiano, si un día fuiste un instrumento de justicia, ahora eres un ejemplo para los demás. No vaya a ser que el día de mañana dejes de ser ejemplo y te conviertas en un motivo de burla para el mundo y para el diablo. Vela, por favor, hermano. Mantén una actitud correcta de mantener tu libertad a toda costa. Renuévate, purifícate. Pastor, a veces me confundo las tendencias, las luchas. No. Todos pasamos por eso, no te preocupes. Todos somos expuestos a la tentación, a la seducción, a los deseos del mundo, a los deseos de la carne. Pero tenemos libertad para elegir cómo responder a esas tentaciones. Tenemos libertad para decir no en el nombre poderoso de Jesús, renovar nuestro compromiso y cada tentación que sirva para que podamos dejar que el mundo conozca la obra maravillosa que ha hecho el Espíritu Santo en nosotros. Me llama la atención poderosamente la tentación del Señor Jesús. La palabra tentación es prueba. Eso es, Jesús fue tentado en el desierto, el Espíritu lo llevó al desierto porque Él tenía que demostrar que calificaba realmente para ser el Salvador del mundo, el Mesías. La tentación para Él era necesaria. Era una forma de probar su carácter. Yo creo que ese es el enfoque que debemos mantener los cristianos frente a las luchas, las pruebas, las tentaciones. Es necesaria que vengan, porque quiero realmente someterme a un examen, a una prueba. Quiero ir a otro nivel y quiero realmente experimentar en carne propia lo que se siente, lo que conlleva en sí disfrutar de una victoria contundente contra el pecado. ¿Qué piensan? Y creo que son, apóstol, oportunidades que tenemos como cristianos de poder crecer. Lo espectacular es que el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto, estuvo 40 días allí en ayuno y fue tentado por el diablo. No dice que el Señor fue a buscar tentación y a tentar a Dios y a improvisar, digamos, un escenario donde por último terminaría exponiéndose. No. Fue por el Espíritu. Quiere decir que cuando estamos en el Espíritu somos llevados a esos momentos de pruebas también, ¿no? Para demostrar realmente de lo que somos capaces. Exactamente, y lo espectacular es que dice la Biblia que luego de ser tentado, el diablo se fue por un tiempo y el Señor Jesucristo salió del desierto a iniciar su ministerio lleno del poder del Espíritu Santo. Es decir, que cuando vencemos las tentaciones, cuando vencemos ese tipo de pruebas, decidimos resistir, nos mantenemos dependiendo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos empodera, nos lleva a nuevos niveles en nuestra vida espiritual, y esa debe ser nuestro enfoque y nuestra percepción en esta vida, porque si no vamos a estar todo el tiempo en un estado de frustración, muchas veces en una lucha intensa que finalmente el diablo termina desgastando a muchos cristianos. Pero cuando dependemos del Espíritu Santo es que podemos hacer frente a todo eso, y es que nos mantenemos creciendo todo el tiempo, así como también el Señor Jesucristo dice en la palabra que de temprana edad Él crecía en gracia, crecía en sabiduría. Esa debe ser también nuestra actitud como cristiano, el mantenernos creciendo en gracia, creciendo en sabiduría, creciendo en poder, creciendo en todo, ¿no? Porque creo que de eso se trata, y eso es lo que el Espíritu Santo provoca en nuestras vidas. Qué bueno. Yo quisiera que antes de terminar el programa usted se pueda unir conmigo en esta oración, rindiéndole su corazón al Señor, pidiéndole al Espíritu Santo que lo ayude a vencer esas tendencias, esas inclinaciones que usted tiene a hacer lo malo, a contaminarse, a decir lo indebido. Vaya a la presencia del Señor, esté a cuenta con el Señor, levántese, renuévese, no se quede ahí condenándose. Somos seres humanos llenos de imperfecciones, pero no debemos dejar de mirar a Jesús, no debemos dejar de tener una relación con Él, con una perspectiva correcta. No con un Dios malo, con un Dios que vive enojado y que si cometemos un error no nos va a amar. Hágame el favor, si dice que el Señor nos amó cuando éramos unos viles pecadores, ¿cómo no nos va a amar ahora que tratamos de hacer su voluntad, de amarlo, de honrarlo, de obedecerle, pero que aún así fallamos y tenemos esa tendencia a contaminarnos? Claro que te ama, claro que te va a seguir ayudando, claro que nunca se cansa de ti.
Tú eres especial para Dios. ¿Por qué no oras conmigo y le dices, Señor, gracias por traer a mi vida esta revelación de que si bien es cierto, yo he sido justificado, justificada por la sangre de Cristo, que me llamas tu reina, tu rey, la niña de tus ojos, que me llamas santo, santa, pero todavía soy un santo imperfecto, defectuoso. Y qué bueno saber que me amas y que estarás a mi lado, Señor, todo el tiempo, ayudándome a perfeccionar mi carácter, ayudándome a parecerme cada vez más a Jesús. Señor, gracias por alentarme a que no deje de orar por ese familiar que tiene tendencias también a contaminarse, a caer en pecado, en tentaciones. Señor, gracias por recordarme que es el Espíritu el que le puede dar libertad aún a ese familiar que no conoce a Jesús, por el cual en este momento intercedo y pido, Espíritu Santo, que nunca dejes de tocarlo, que nunca dejes de poner convicción de pecado, que nunca dejes de revelarle tu amor, porque sé que llegará un momento en que ellos estarán vulnerables y ahí será el momento donde ellos se darán cuenta de forma revelada que te necesitan, que necesitan de Jesús. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias por traer aliento a mi vida, nuevas fuerzas, esperanza. De forma voluntaria, una vez más, me dispongo a confiar totalmente en ti, Señor, y a esperar que tú sigas haciendo lo que solo tú puedes hacer: cambiar el corazón del hombre. Amén. Amado Espíritu Santo, oro pidiendo que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde el corazón de las personas que nos han seguido. Tu presencia se derrame como un bálsamo de amor, de gozo, de bienestar. Señor, ellos sean libres de ese sentimiento de frustración e impotencia provocado por sus intentos de querer cambiar en sus fuerzas. Y todos los días recuérdales que solamente tú puedes mantenernos en plena libertad y traer libertad a los miembros de su familia. Amén. Por favor, escríbenos brevemente un comentario de lo que el Señor hizo a través de este programa en tu vida, en tu familiar, porque quisiéramos ponerlo como testimonio en el pie de pantalla. De esa manera le damos la gloria al Señor y también alentamos a que otros no dejen de creer en las poderosas promesas de nuestro amado Jesús. Hasta la próxima. Bueno, mi vida sin Cristo era una vida sin propósito, era una vida vacía, no tenía fundamento, una vida llena de carencia, sin sentido. No tenía un norte definido, no sabía qué era lo que quería, llena de apariencias, de engaño. Ya estaba sin ganas de nada, vivía deprimida, no tenía sentido mi vida. La verdad, yo antes era modelo, vivía una vida llena de apariencia, tratando de darle gusto a la gente más que todo, ¿no? Me vestía muy provocativa, con ropa bien ajustada, mostrando siempre. Yo la verdad, no tenía papá. No supe lo que era el amor de padre. Y gracias a Dios pude conocer su amor. Solamente Él llenó esa carencia que había en mí. Yo, gracias a que no tuve papá, yo me crié con mucha falta de amor, con mucha falta de cariño. Era muy inestable, tenía una autoestima muy baja, a pesar de que estuve en el mundo del modelaje. Por eso digo, solamente Dios puede llegar a nuestras vidas y cambiarlo todo, y llenar cada vacío, llenar cada parte que a nosotros nos hace falta, porque por eso fuimos creados, para poder tener una comunión con Él, y solamente con Él podemos alcanzar la felicidad. Yo fui invitada por una amiga, mi mejor amiga. Ella también estaba pasando por una crisis. Y bueno, su testimonio, también su cambio de ella, a mí me despertó, ¿no? ese interés por conocer, por probar a Cristo, para que Él pueda cambiar mi vida. Y bueno, recibí al Señor en mi corazón y Él quitó la venda de mis ojos y
me hizo conocer que esa no era mi vida, esa no era mi realidad, que Él no quería que yo viva así. Ahora ya mi cuerpo es templo del Espíritu, ya ahora desde mi manera de vestir, ya es otra, mi manera de pensar. Tuve un encuentro sobrenatural con el Señor. Realmente no puedo decir con exactitud cómo fue porque es un encuentro que es personal. Lo único que puedo decir que es lo más hermoso, lo más maravilloso que ha podido tocar mi corazón. Solamente Él llenó ese vacío que hacía falta en mí. Realmente me marcó mi vida. Así es Cristo cuando viene a nuestras vidas, Él marca nuestra vida. Hay un antes y un después, porque Él viene a limpiar todo en nuestro corazón. Viene a sacar toda esa basura, todo ese rencor, todo ese odio, toda esa falta de perdón que tenemos los seres humanos. Solamente Él nos ayuda a salir de ese hoyo. Y así fue como Cristo me sacó de ese pozo donde yo estaba y hizo esto en mí. Ahora tengo un trabajo estable, tengo una vida estable. El Señor me ha bendecido de sobremanera. Él ha sido muy bueno y fiel conmigo. Me ha ayudado durante todo este tiempo a seguir adelante, a poner su mirada en Él, porque en Él todo lo puedo. Él es el que me ayuda, Él es el que le da sabor a mi vida día a día. Y es por Él quien vivo ahora. Me siento llena de vida, con propósito. Sé que tengo un Dios todopoderoso, un Padre que está ahí conmigo, que no me abandona, quien cuida de mí, quien me provee.